Hoy más contento que ayer, más contento que el domingo pasado. Bueno, posiblemente sí. Deseo que Dios sea el que te dé el contentamiento que necesitas. Hoy vamos a tocar un tema importante que es Entérate. Es la primera de 3 sesiones, donde creo que todos nos tenemos que enterar de cosas maravillosas que suceden dentro de nosotros después de ser cristianos. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos es cuando por primera vez nosotros experimentamos ciertas cosas bonitas en la vida de uno, porque uno quisiera no haber hecho lo que hizo uno, y cuando llega uno a Cristo, pues dice uno, qué bueno que me perdonó Dios. Pero algunos dudamos durante muchos días, ¿verdad?, acerca del perdón de Dios. Sin embargo, Dios sí hizo grandes cosas en nosotros. Y muchas veces nosotros no vemos las cosas que hace en nosotros, pero hace muchas cosas maravillosas. Nuestra realidad natural no es igual a nuestra realidad espiritual. Por eso es que nosotros no entendemos qué es lo que hace Dios cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Las cosas que son del Espíritu no se pueden percibir de acuerdo a tu naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana es material y la parte de nosotros que es espiritual es la que nos da principios de poder para gobernar sobre el mundo material y sobre el mundo espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos poder para gobernar sobre el mundo material y sobre el mundo espiritual. Pero muchas veces nada más nos quedamos con gobernar sobre el mundo espiritual y el material, como que todavía dejamos que nos gobierne porque decimos que ahí no tenemos poder. ¿Cuántos creen que una deuda puede extinguirse fácilmente si nosotros pedimos que Dios sea el que haga una transferencia, ¿verdad?, a nuestras cuentas de sus riquezas y nos dé lo suficiente, ¿verdad? Yo le decía a Dios en aquellos días que yo estaba en Guerrero todavía, le decía a Dios, Señor, tú ponme donde hay y yo me encargo del resto. Tenía mucha confianza en lo que yo sabía, hermanos. Yo creí que era muy bueno para lo que hacía y siempre me sentí el uyuyuy en la contabilidad y en la materia de matemáticas. Yo era maestro de matemáticas en la Universidad de Guerrero y también era contador público de unas empresas y me sentía como que las podía. Entonces le dije a Dios, Señor, tú ponme donde hay y yo me hago cargo del resto. Y sí, me puso donde había y me hice cargo por un tiempo, pero después Él me quitó y dice ya. Cuando le dije ya, pues me quitó mi paleta y me puse a llorar, ¿no? Pero no sabía que Dios era el que gobernaba mi vida. Yo pensaba que yo era el mero mero, ¿no? ¿Alguno de ustedes todavía se siente así? Sí, algo. Bueno, la hermana está enterada de alguien que puede ser que así sea, ¿no? Porque nadie diría si yo soy así. Bueno, a lo mejor alguno ahí muy bueno, ¿eh? Hermanos, la religiosidad es una muralla, es un muro más grueso que que polariza totalmente la vida espiritual. Polariza de Polaroid, de polarizar, de poner obscuridad en tus lentes. Polariza tus ojos para que no veas la realidad espiritual. O sea, quedas así como enfocado mal, como que medio ves, ¿no? Nosotros hemos creído la vida espiritual a raíz de que recibimos a Cristo. Por ello es que debemos de abandonar toda práctica de religiosidad. La práctica religiosa es la que nos impide ver la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos impulsa, nos capacita, nos hace fuertes en nuestras debilidades, nos hace, pues ahora sí que invencibles ante aquellos ataques de afuera. Nosotros podemos caer derribados, pero no muertos, y nos levantamos y seguimos caminando, ¿sí? De momento nos pueden encontrar por ahí llorando, pero al poco rato estamos riendo porque por un rato, ¿verdad?, uno se siente triste y así como medio caído. Pero después uno se levanta y lo que te levanta se llama gracia. La gracia de Dios
Es lo que ahorita quería que se enteraran, de que hay algo que impide que la gracia se manifieste en nosotros. Se llama religiosidad. O religión. La religión siempre busca suplir el poder del Espíritu Santo para darte poder a ti, para decirte que tú eres el que puedes hacer las cosas. Cuando siempre debemos de depender del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a comprobar con la Escritura. En Santiago 1:27 decimos que la religión verdadera, la religión pura, porque si hay religión, no podemos decir, es que no somos religiosos, entonces no hay religión. No, sí hay religión. Y la única religión que Dios aprueba no es el cristianismo, no es el catolicismo, no es el X, Y, Z movimiento. Ni tampoco es una agrupación religiosa, ni tampoco es un grupo de personas, ¿verdad?, que practican ciertos actos ascéticos. No. La religión pura y sin mancha, lo dice Santiago 1:27, es el único versículo que encontré en toda la Biblia, en la computadora ahora, encontré que hablaba de religión. Los demás hablan de religión, pero no relacionado con lo que se quiere ahorita en este momento. Se dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas y en sus aflicciones de las viudas, no de otra manera, ¿ok? Lo que le aflige a la viuda, ocuparse de dárselo para que lo tenga. Y no dejar que el mundo te corrompa. Esa es la verdadera religión. Nosotros debemos de practicar esta religión porque la primera parte es una vida práctica del cristianismo. La vida de religión pura es esta, pero no es indispensable para nuestra salvación. No porque hagas esto, ya te salvaste. Por eso en el 26 dice algo, no lo pasé, pero en el 26 dice que si nosotros somos religiosos, pero no gobernamos bien nuestra lengua, pues nuestra religión no es pura, no es limpia, es vana, está vacía de contenido. Entonces la religión verdaderamente pura es que tú actúes conforme al corazón de Dios, ayudando a las personas que están huérfanas, ayudando a las personas que son viudas en todas sus aflicciones, tanto del huérfano como la viuda, porque eso refleja y expresa el corazón de Dios. Y lo otro, que es no dejar que el mundo te corrompa, eso expresa la santidad de Dios. Pero muchas veces nosotros al practicar la religión procuramos, ¿verdad?, procuramos no mancharnos de la mundanalidad, del paganismo, porque eso nos hace santos y de así expresamos que eso se llama religión. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos vamos a los hechos para lograr el objetivo, pero es primero llegar al objetivo para lograr los hechos. Los hechos resultan automáticos al momento en que tú tienes comunión con Dios, que es el verdadero hecho, que la religión no te enseña. La religión no te enseña que el verdadero hecho consiste en tener comunión con Dios, creerle a Jesús. Ese es el verdadero hecho. La religión te enseña que te apartes de la mundanalidad, te apartes del paganismo, no seas pagano ni mundano y así vas a ser santo. Lo siento, no vas a ir al cielo. El infierno te está esperando si piensas así, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de los actos de la carne. Y eso que estás haciendo es un acto carnal. Porque estás decidiendo tú en hacerlo. No estás permitiendo que el Espíritu Santo y el amor de Dios te guíe a hacerlo. Pero mentalmente tú crees que sí te está guiando el Espíritu Santo. Porque crees que al hacer esas cosas le agradas a Dios. Eso se puede hacer, pero sin estar afanado en hacerlo. Si no se puede llegar a hacer y a vivir así, claro que sí, y es bueno, es la religión pura y sin mancha, pero es derivada de tu comunión con Dios.
Eso se da porque tienes comunión con Dios. No se da porque lo practicas para ser santo. ¿Sí me expliqué? Bien. Fíjate bien, ser manchado de la mundanalidad y el paganismo implica la falta de temor de Dios o temor a Dios. Esto es lo que Santiago había determinado en su versículo. Hacerlo primero es responder conforme al corazón de Dios ante las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Y lo segundo es vivir conforme a la naturaleza santa de Dios. Pero eso no lo puedes hacer por ti mismo, aunque sí lo puedes hacer. Y muchos se llenan de orgullo de que sí lo pueden hacer. Yo soy mejor que estos cristianetes que dan su diezmo, sofra. Yo le doy verdaderamente al que necesita. Yo mi dinero, a ver, ¿quieres algo? Órale, yo te lo compro. Yo ando viendo la necesidad de los huérfanos, de las viudas, y yo en lugar de dar diezmo ahí, yo se lo doy a los huérfanos y a las viudas. ¿Está bien? Si tú crees que eso es mejor, está bien. Pero si lo estás haciendo carnalmente, no te salva. ¿Ok? Ahora, si nosotros procuramos esto, es muy posible que lo logres hacer en tu fuerza humana, pero no guiado por el Espíritu Santo. Hacerlo de esta manera no agrada a Dios. Se le llama religión. Así que esta actitud resulta automática al vivir una vida íntima de comunión con Dios. Y me traje este cable y traje acá una conexión, porque esta comunión es la que se necesita. Y este es un ejemplo, sí. Muchas veces nosotros creemos que nos enchufamos me enchufé a algo que se supone que está conectado con Dios. Pero si no está enchufado con Dios, lo que conecte acá no va a prender. Si conecto un foco acá, no hay revelación, no hay luz. Pero estoy conectado, me conecté muy bien, ¿sí? Y yo estoy muy bien, he respetado todas las normas, las reglas, pero ¿por qué no prende? ¿Por qué no tengo revelación? ¿Por qué no siento la unción y el poder del Espíritu Santo? Porque el lugar donde te conectaste no está conectado. Necesitas conectarlo a la luz. Si lo conectamos a la luz, ahora sí va a prender. Cuando nosotros aquí conectamos un foco va a prender, o cualquier cosa que tú conectes aquí va a tener luz, porque el contacto a donde te conectaste está conectado con el Señor. Si tú buscas el apoyo de un hermano que se dice cristiano pero es religioso, lo siento, no vas a aprender. ¿Ok? No vas a aprender porque ese cristiano es religioso, no está conectado con Dios. Y como no está conectado con Dios, no tiene revelación, no tiene luz, no tiene corriente, no te pasa nada. No te está pasando nada. Sientes bonito y todo, pero no pasa nada, porque la persona no está conectada con Dios. Tienes que buscar una persona que sí esté conectada con Dios para que tengas revelación. ¿O acaso no te ha pasado que cuando encuentras una persona que está conectada con el Señor y te dice una que otra palabra, empiezas a entender muchas cosas? A lo mejor lo que te está diciendo no es lo que tú le preguntaste, pero tú estás entendiendo lo que querías saber, aunque la persona está diciendo otras palabras que son diferentes. Y le dices, sí, ya entendí. Pues no te he dicho nada. No, pero ya entendí.
Oh, qué bueno. Significa que hay luz, ¿verdad? Hay corriente, pasa. ¿Sí? Entonces, hermanos, ser manchado por esa muralla, ser manchado por el mundo, a nosotros nos impide tener luz. Y muchas veces se mancha uno por razón de que somos religiosos. Dile al que está a tu lado, ya no te manches. ¿Sí? Ya no te manches. Te necesito limpio. ¿Ok? Bien. Romanos 8:14. Ve lo que dice. Romanos 8:14 nos dice con claridad: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oh, ¿hacemos la ola? Sí. Hermanos, si tú te conectas al Espíritu de Dios, yo me conecto al Espíritu de Dios y todos nos conectamos al Espíritu de Dios, aquí va a ser una hornaza gigantesca. Va a ser una gran revelación que va a haber en toda la iglesia. Y todo el pueblo se va a iluminar porque todos van a entender muchas cosas sin que se les diga nada. Solamente al pasar por su calle se prenden las luces de todos lados. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Dios. ¿Está bien? El guiar del Espíritu es interior, no es exterior. El guiar del Espíritu es interior, es algo interno dentro de ti. Y descansa en la ley del Espíritu de vida. A lo mejor eso no lo comprendes. Está bien. Te voy a explicar. El Espíritu de vida, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, como le quieras llamar. El Espíritu de vida es el que sostiene el guiar interior de tu espíritu. Tú y yo estábamos muertos de nuestro espíritu estaba muerto. Porque muchos dicen, es que estabas muerto y Dios te dio vida. Dices, yo muerto no, si yo estaba vivo cuando asistí a la iglesia. Sí, tú estabas vivo, pero estabas muerto. Significa que no estabas conectado al Señor. Estabas muerto. Si no, cuando no hay corriente en un vehículo, tú le das a la llave y prende. Tiene que haber corriente. Si no hay corriente, no arranca. Si acá no hubiera corriente en este edificio, no prenderían las luces ni me escucharían. Pero como hay corriente, pues hay luz. Y si hay luz, puedes leer y puedes ver y no te tropiezas. ¿Estamos? Entonces, la ley del Espíritu es una reglita importante. Es una ley, pero es muy sencilla esta ley. La ley del Espíritu indica que el Espíritu es el que da vida. Es una ley. Si tú te conectas con el Espíritu, te da vida. Pero esa vida era luz para los hombres. ¿Recuerdas que está en Juan? Dice, en él estaba la vida y la vida era luz para los hombres. Ajá, bien. Entonces, qué bueno que saben mucha Biblia, ¿no? Pero es que no apunté esa cita, pero después se las digo. En Juan, creo que es Juan 1:14. A ver si la pueden poner. Y si no, búsquenla por ahí porque puedo equivocarme. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz para los hombres. Entonces, nosotros podemos apreciar que el Espíritu de vida tiene luz y tiene vida. Si tú te conectas con el Espíritu de vida, vas a tener luz y vas a tener vida. Es una ley. Te conectas, tienes luz. Te desconectas, se apaga la luz. Te conectas, se prende la luz. Esa es una ley, ¿sí? Conectarte con el Espíritu de vida te da vida, pero te da luz.
Romanos 8:2 dice, vean lo que dice, es hermoso lo que ahí dice. Dice, y porque ustedes le pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva o conduce a la muerte. Bueno, dicho en la Reina Valera 60, dice así, y como dice, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así dice la RB 60. La que estoy viendo es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dios permite que el Espíritu Santo nos controle y suministra su amor eterno sobre nuestros espíritus que han sido regenerados. Cuando tú te conectas con Dios, el Espíritu de Dios te suministra vida, pero está envuelta en un papelito amoroso, de modo que tú puedes recibir esa vida. Entonces, la vida eterna empieza a fluir a través de ti. Ahora vean lo que dice Romanos 8:9. Dice, pero ustedes, a ver, dile, ¿te hablan? Dile que está a tu lado, ¿te hablan? Pon atención para ti. Lo digo así para que sepan que los que ya creyeron es al que le habla la Escritura. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Dile, nada más nunca lo intentes. Porque de mucho intento caes en pecado, ¿está bien? O sea, lo importante aquí es que el pecado ya no te inspira. Y anteriormente estabas solamente pensando en pecar. Pero actualmente, ya que eres de Cristo, la naturaleza pecaminosa pues ya no te sopla. Ya no te hace cosquillas. Dice que nosotros, a ver, nosotros somos controlados por el Espíritu, si es que vive en mí. Ahí está el secreto. ¿Sí? Fíjate bien en esto. El Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, vinieron a morar en nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a morar, a hacer una morada permanente en nosotros. No se mudaron por una semana o por 2. Se mudaron para la eternidad. Así que Cristo estando en ti, su Espíritu estando en ti y el Padre estando en ti, ya son 4 espíritus los que están ahí dentro de ese cuerpecito que traes. Este estuche que tú traes tiene 4 espíritus adentro y son bien poderosos. Es el Espíritu del Padre, del Hijo y el mismo Espíritu que creó todas las cosas. O sea, poderoso espíritu, es tu espíritu. A ver, di conmigo, tengo un espíritu muy poderoso. Muy bien. Somos controlados por el Espíritu si es que vive en nosotros. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Por eso es importante que sepas y que busques dentro de ti si el Espíritu te guía. Si no es tu sentido común el que te guía, o si no es, pues no sé, tu propia prudencia. Muchas veces actuamos por prudencia o por sentido común, que es la manera práctica de hacer las cosas, pero no somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero ahora, como ya recibimos a Cristo, quiero decirte que hay una voz que te habla adentro. Hay una voz que te habla desde el interior de tu espíritu y te dice, no, no lo hagas. O te dice, sí, mira, ve y haz esto. O no compres esa sandía, está mala. O te dice, el cambio que te dieron de más, devuélvelo.
O te dice, págale a esa persona su cuenta. O te dice, esos zapatos no te pongas. O te dice, no te peines así porque va a sangrar tu cuero cabelludo. Te dice todo. De modo que no hay necesidad que alguien te esté orientando y guiando. El Espíritu Santo te guía toda la verdad. Así está escrito. ¿Ok? Romanos 8:10 dice que Cristo vive en nosotros. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, porque lo siento, pero tu cuerpecito sí no tiene lugar en este asunto. Por muy bonito que lo veas en el espejo y no, estoy re bien. Ese cuerpecito se va a la tierra, ¿ok? Eres un puñito de tierra. Entonces, el cuerpo va a morir por causa del pecado, pero va a resucitar un cuerpo glorificado de este cuerpo animal que tenemos. Nuestro cuerpo es un cuerpo animal. Por eso a veces como que no entiende uno. A veces sí, ese es nuestro cuerpecito animal. Pero este se va a morir y va a ser sepultado en la tierra. Y ahí se acabó lo animal que era yo. ¿Sí? Pero va a vivir un cuerpo glorificado. El cuerpo que resucita de ahí va a estar totalmente glorificado. Y ese es el que Dios quiere rescatar. Ahora bien, fíjate bien en esto. Tú y yo ya fuimos declarados justos, lo dice ahí la Escritura. Entonces, el Espíritu es el que da vida. Como tú ya fuiste declarado justo a los ojos de Dios, ¿qué significa justo? Justo significa que no tienes sobrante ni faltante. Significa que eres perfecto. Para Dios ya eres perfecto. Y tú dices, no, pero ayer todavía se me salió una. Sí, Dios ya la justificó. Pero ayer todavía tuve pensamientos malos. Sí, pero Dios ya los justificó. Para Dios tú ya eres justo. Tu tiempo de pecado nunca lo consideró Dios en su libro de contabilidad. Él considera en su libro de contabilidad solamente los días que estuviste en su presencia. Así que preocúpate por el tiempo que has estado en su presencia. Yo soy contador, acuérdate, y puedo hacerte una auditoría. Entonces, hermanos, el tiempo que pasamos a solas con Dios, el tiempo que nos comunicamos con Él, que nunca el espíritu de religión nos impide el paso, ¿verdad? Siempre nos hace tener revelación, tener luz, tener vida. Y eso es bonito, ¿o no? Eso es de lo que te pierdes por ser religioso. Si tú eres religioso, te pierdes de todo eso porque ni lo entiendes ni sabes qué onda es eso, ¿no? Pero fíjate bien, en el 11 dice así: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y ahí viene lo interesante. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, te va a dar vida a tu cuerpo mortal, mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Así que tienes un pasajero en tu cuerpo que es el Espíritu Santo. Pero ahí anda otro pasajero que se llama religión, que proviene del mismo Satanás y te impide conectarte con el Espíritu Santo. En el 12, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Dile al que está a tu lado, que la carne no te obligue. A ver, pues, ya pequé, ¿no? Cuando uno ya le hace caso al pecado y lo consuela, uno recibe paz porque dice uno, pues ya no me va a estar maullando el gato en la oscuridad. La gata. Ay, hermana, ¿cómo sabes tanto? Qué buena onda. Que tengo hermanas que saben mucho. Eso me hace ahorrar tiempo.
Hermano, no estamos obligados a obedecer a la carne. No te eches el gato en la bolsa o la gata te la pases por ahí. No. Si vives obedeciendo a la carne, te vas a pelusquear, ¿ok? Y vas a quedar carquis, ¿no? Pero si mediante el poder del Espíritu que tienes dentro de ti, sometes a la naturaleza pecaminosa, entonces vas a vivir. ¿Cómo la sometes? Pues aunque te esté rogando y aunque te esté ahí ronroneando, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar muy bien. Ahora, fíjate en este detalle. Me voy a regresar un poquito para atrás. La religiosidad o la actividad religiosa que practica uno nos impide obedecer al Espíritu Santo, pero a cambio de eso te implica que hagas sacrificios con tu cuerpo, como el celibato es un sacrificio, ¿verdad? Dicen, no puedes servir a Dios si tienes esposa. ¿Y entonces qué hago? Ponte tapaojos y solo mira para arriba y no mires a ninguna mujer. Es más, acá en este cuartito te puedes meter, cierra ahí, con un muro hasta arriba y no salgas más que para ir al baño y tomar agua. Y te metes aquí y aquí con Dios te pones a orar todos los días. Y si me manda un WhatsApp, pues te voy a cortar la señal de internet porque no tienes que ver ni televisión ni nada. Eso es un sacrificio, ¿verdad? Se hace un sacrificio para recibir el favor de Dios. A eso se le llama religión. ¿Ok? Ahora, sometiendo de abstinencias tu cuerpo, los 5 sentidos de tu cuerpo, tus ojos no ven, tus oídos no oyen, tu boca no habla, no gusta, tu olfato no huele nada, todo está cancelado. Eso hace que nosotros, ¿verdad?, nos hagamos más santos. Eso dice la religión. Pero la santidad te la da Dios por tener comunión con Él. Entonces nosotros no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Ahora bien, como estos asuntos son de tipo espiritual, no son asuntos físicos, el hombre natural no puede entenderlo. No puede entender el asunto espiritual y lo ve naturalmente. Dice, bueno, pues entonces ya no esto, ya no lo otro, ya no más lo otro, no más lo otro, está bien. ¿Y qué hago entonces? Pues nada más ora, ponte al servicio del Señor y nada de pecado. Perfecto, muy bien. Y así lo hacemos. Esa es la religiosidad, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir pecando? Claro que no. Pero lo vas a hacer porque Dios te ama y porque te ha dado de su espíritu. Tú tienes un espíritu que te hace vivir del espíritu. El Espíritu Santo se conecta con tu espíritu, como lo hice con el cable, y al conectarse con tu espíritu, tú te prendes. Cuando tú te prendes y tienes luz, tú vives una vida diferente porque ahora sí ves el pecado y le rehuyes al pecado, pero antes no eras avisado por el pecado, eras tan simple que caías en el pecado. La religión te hace que tú no cedas al pecado, pero en tu fuerza. Y el Espíritu de Dios es el que quiere darte la fuerza para no ceder ante el pecado. A eso se le llama gracia. Y creo que tienes que estar enterado que la gracia total del Padre está en Jesucristo. Había un canto que decía eso. Sobre ti la gracia se derramó, sobre ti eres el más hermoso, eres el más preciado, porque sobre ti la gracia se derramó.
La gracia de Dios el Padre se derramó sobre Jesús. Y Jesús y el Padre se hospedaron dentro de ti. Por lo tanto, toda la gracia del Padre está dentro de ti. Amén. Toda la gracia del Padre está contigo. Qué hermoso es que la gracia esté dentro de ti. ¿Y la gracia qué hace? La gracia te da unción, que significa poder, para rechazar cualquier cosa que el pecado te ponga enfrente. Y ese gato que te maulla, pues aplástale la cabeza para que deje de maullar. Ya, no más pecado. ¿Sí? Tenemos que vivir una vida santa, gloriosa, de acuerdo al Señor, pero guiado siempre por la comunión que tienes con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da esa verdad. Pero si tú vives siendo un hombre natural, jamás podrás entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y te parece una locura que Dios te hable. Dices, yo no digo que Dios me habla, porque si digo nadie me va a creer y van a decir que ya soy el loco de la iglesia. No, Dios siempre habla. Di al que está a tu lado, tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios habla, amén. Dios habla. A ver, dile al Señor, yo creo que tú me hablas, Señor. Yo creo que tú haces milagros. Yo creo que tú sanas. Yo creo que tú me das poder para vivir. Yo vivo porque tú estás en mí. Porque el pecado me dio muerte y tú me resucitaste en vida. Nosotros somos hombres espirituales. Por lo tanto, ni mujeres, hombres y mujeres, para que la mujer diga, ¿y nosotras qué? No, mujeres también. No, mujeres y hombres somos espirituales, porque ya renacimos con Cristo. Y si nos hizo nacer el Espíritu de Dios, y Dios es espíritu, lo que nació de ti es espíritu nuevo. Y el espíritu nuevo que nació de ti por obra de Dios y voluntad de Dios, es que ahora eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, que se guía por el Espíritu de Dios y no por los deseos de la carne. ¿Estás de acuerdo en esta declaración? Todo está escrito. Dios es espíritu. Tú ya no le perteneces al mundo, aunque estás en el mundo. Así que el mundo solo te va a traer aflicciones, porque te va a prometer cosas que te van a afligir. El mundo tiene sus sistemas. El sistema bancario, el sistema monetario internacional, el sistema de salud, el sistema de educación pública, el sistema de educación privada. Hay muchos sistemas que te van a causar problemas. Pero todos esos sistemas los puedes controlar tú si tienes comunión con el Espíritu. Porque Dios es más poderoso que todos los sistemas del mundo.